Voy a grabar acá por las dudas también. Bueno, entonces, haciendo un repaso rápido, habíamos visto la parte de vectores, de arreglos, ¿sí? La estructura típica del vector, que es una clave y valores. Pasa que la estructura en el lenguaje Java hay toda una estructura de objetos que se llaman colecciones y que llevan, aparte de tener el tema de los vectores comunes, tienen otros objetos como el hash, como el set, como el tree, como el list, que tienen distintas características para tener clave, para no tener clave, para que sean duplicados, no duplicados, para que puedan ser ordenados o no ordenados, ¿sí? Por ahora vamos a usar el array común para estos ejemplos, no nos vamos a ir mucho más lejos de eso, y después veremos si vemos algún otro ejemplo. Pero más que nada porque esta estructura sirve mucho para engancharlo con la lectura de archivos, básicamente, que también es lo que queremos ver, ¿sí? Entonces, le voy a compartir la pantalla. Bien. Vamos a tratar de hacer 3 ejercicios acá. Antes de eso, yo les quería pasar un link, así por lo menos compartimos algo. La idea es que ustedes, a ver si lo puedo pasar por el chat de acá. Ese es un documento compartido que deberían poder escribirlo. La idea es, yo lo voy a abrir acá rápidamente, la idea es que ustedes vayan agregando acá algunas líneas, una abajo de la otra, con 3 campos. Esto sería un nombre de una empresa, coma, el rubro de la empresa, coma, y un número que sería la facturación. Pensando en una facturación anual, por ejemplo, ¿sí? La idea es que ustedes, entre todos, vayamos llenando este archivo para después lo podamos procesar con uno de los ejercicios, ¿sí? Ahora, mientras está la clase y pueden hacer un tiempito, lo pueden ir ¿cómo es esto? ¿Y en facturación qué tipo de número pondríamos? No, un número sin comas, un número entero. Ah, pero me refiero a representa una suma dineraria, una suma de dinero. Claro, una suma de dinero. Yo qué sé, 1 millón, 2 millones, 5 millones. Lo que ustedes crean. ¿Sí? Básicamente eso. Pongan 3, 4 líneas cada uno de ustedes. Se supone que se puede trabajar en paralelo. Bueno, vamos a ver. La idea es tener ejercicios que nos relacionen los arreglos y los archivos. El primero vamos a hacer una lectura de archivo. Dice, realizar un programa con una clase adicional a la principal que incluya un método y que éste pueda leer el contenido de un archivo de texto línea por línea. Y appendar, o agregar al final, cada línea leída en una variable del tipo string builder. En la variable acumuladora
cada línea debe estar separada por el carácter ese que es una línea vertical. Este método deberá también devolver la variable acumuladora como string. Luego imprimir la variable obtenida a la consola. Esto más que nada es lectura de archivos, ¿sí? ¿Se entiende la consigna? Es leer un archivo. Cada cosa que se lee del archivo se tiene que ir acumulando en una variable que se llama de tipo string builder. Esa la vamos a ver ahora. Una vez que cada línea que lee la tiene que separar por un carácter de ese tipo. Y después todo lo que leyó lo tiene que pasar, devolver como string y imprimirlo en pantalla, ¿sí? Entonces, yo acá tengo los ejercicios ya un poco programados. Acá tengo el 1. El 1 le hicimos una clase inicial y la clase esta que nos está pidiendo hacer es del tipo para que lea un archivo. Vamos a ver dos formas de la lectura de archivos. Creo que en la clase anterior también lo habíamos visto. Básicamente, cuando tenemos que leer un archivo así sencillo de texto, se genera un objeto file reader y se le pasa el path del archivo. ¿Sí? ¿Cómo es el tema del path del archivo? El path del archivo está relacionado con la ubicación de los archivos en el disco. ¿Se acuerdan? Esta es la famosa consola de DOS que nosotros tenemos acá. Estamos parados en un directorio. Ese es el directorio users EPR50, que ese generalmente es el directorio raíz del usuario. Si nosotros queremos bajar un directorio, hacemos con punto. Y nos vamos, esto es como un árbol, a users. Si queremos bajar otro nivel, y acá cuando tenemos el C, estamos en la raíz. Fíjese, nosotros queremos usar este archivo que se llama temporal test1. Fíjese que en Java se puede usar la barra para este lado, ¿sí? Para poner el nombre del archivo, porque así se usa en Linux o en Mac, en Unix. Pero en DOS se usa la barra al revés, ¿ven? Entonces yo puedo pasar al directorio temporal. ¿Cómo paso al directorio temporal? Está el comando cd temporal. Y ahí estoy en temporal. El comando dir me dice lo que hay adentro, que hay unas cuantas cosas. Y el archivo que yo voy a leer se llama test1.txt. Yo puedo hacer dir text1.txt y me dice que no está el archivo. ¿Cómo se llama? Ah, test1, no text1. Fíjense, acá yo puse text1 y es test1. Dir test1.txt. Fíjense, ahí lo encontró. Test1.txt. Mide 40 bytes. Se hizo el 1 de septiembre
a las 15:40. ¿Sí? Y acá siempre tira cuántos bytes libres tiene el disco C en este caso. Para verlo un poco más sencillo, lo vemos con un editor de texto, archivo, abrir, disco C, temporal, se llama test1.txt. Es un archivo muy sencillo, fíjense que tiene estas 5 líneas. Acá le podemos escribir más cosas. Es el archivo test1.txt. Entonces, el programa este genera un file reader con el archivo test1.txt. Y este file reader, este objeto file reader, se le aplica a este objeto buffer reader. Entonces generamos un buffer reader y a partir del buffer reader podemos ir leyendo línea por línea con este método readLine. La línea que obtiene la obtengo en esta variable strline, que es un string. ¿Sí? Ahora fíjense que el readLine, si no tiene nada, va a devolver null. Por eso acá preguntamos si no es distinto de null. O sea, ¿cómo es la mecánica? Leemos un archivo, una línea de prepo, sin saber si hay algo o no hay nada. El manejo de archivos siempre tiene esa mecánica. O sea, nosotros no sabemos qué hay adentro del archivo, si existe el archivo. Nosotros, cuando uno trabaja con archivos externos, siempre tiene que estar preparado para que pueda pasar cosas inesperadas. Una cosa puede ser que no exista el archivo, otra cosa puede ser que el archivo esté vacío, o que el archivo tenga algún problema y no se pueda leer, que esté protegido por un tema de permisos y yo no lo pueda leer. O sea, el manejo de archivos tiene todas esas salvedades que hay que tenerlas en cuenta. Entonces acá hace un readLine y pregunta si no es null. Si no es null, ¿qué dice el enunciado? Que tenemos que appendar cada línea leída en una variable del tipo StringBuilder. Este objeto StringBuilder es propio de Java, que sirve básicamente para construir strings de forma relativamente sencilla. No tener que andar sumando, andar haciendo código medio extraño, sino que tiene muchos métodos que sirven para que a partir de un string chiquito uno pueda ir agregando. Entonces tiene este método, acá hacemos el objeto StringBuilder, se ve, y acá el StringBuilder tiene este método append. Este append le agrega la línea que leyó del archivo. ¿Sí? Y fíjense que después cada línea debe estar separada por el carácter, esta rayita vertical. Entonces, una vez que le apendamos la línea, al toque le apendamos el carácter. Esto es un carácter que se va, un string que se va armando, concatenando, ¿sí? De ahí ya leímos una línea. Entonces, enseguida leemos la siguiente línea. Y el while, mientras no sea true, null, va a seguir dando vueltas por acá. ¿Sí? ¿Eso queda claro esto? Que mientras esto sea distinto de null, el while va a ir leyendo línea por línea del archivo. Cuando no tenga más líneas, va a salir.
Y entonces lo que hacemos un close del buffer reader. Importante esto. Y después que decía el ejercicio, deberá devolver la variable acumulada como string. Entonces lo que hacemos es, el string builder tiene un método toString, que lo que hace es que todo ese string que fue acumulando adentro, pues el append, lo transforma en un solo string. Y lo devuelve. Lectura 1. Vamos acá a usar el método lectura 1. Está acá. Y obtenemos un string salida. Y imprimimos la salida. ¿Sí? Pregunta. Si el archivo tiene este contenido, ¿cuál va a ser la salida esperada? Un texto. ¿Una línea, varias líneas? Varias. Sí, la línea de texto en realidad no va a incluir el salto de línea. Si cuando nosotros leemos un archivo línea por línea, sabemos que estamos leyendo un archivo que tiene líneas. Entonces, cuando leemos una línea, en realidad no leemos en realidad el archivo. A ver si puedo ver. Acá, caracteres especiales. Saltos de línea. Fíjense. Este es un editor de texto que ustedes pueden usar. Pueden usar el Notepad++, que también funciona exactamente igual. Fíjense que este editor de texto, acá me está mostrando que después de cada línea acá hay un carácter internamente, que es un salto de línea, que no es que la forma en que se representa en la pantalla es que aparece la línea, empieza a escribirse en la siguiente. Ahora, el programa cuando lee, no es que salta a la siguiente, sino que va a leer este carácter, salto de línea. Pero en realidad, cuando leemos líneas de un archivo de texto, ese carácter salto de línea no es parte de lo que yo leo, sino que queda afuera. Es como un separador, ¿sí? Entonces, cada línea que voy a leer va a ir apendándose al string builder. El resultado, entonces, de esto va a ser toda una línea seguida, una sola línea, o debería ser. ¿Sí? Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Lectura 1. Acá está la salida. Salida 2 puntos, línea 1, línea vertical, línea 2 más, línea vertical. ¿Se ve más o menos? Sí, sí. Esto puede agrandarse. Acá, esto sería la salida. ¿Ven? Línea 1, línea 2 más, línea 3 otra, línea 4 casa, línea 5. ¿Sí? Vamos a verlo con Notepad si se ve un poco mejor. Pues esto tiene la letra muy chica. ¿Sí? Ese es el test1.txt.
Bueno. ¿Se entendió más o menos este primer ejercicio? Sí, hay algunos, Sí. como por ejemplo, ¿cuál era el buffer rider que lo habíamos visto en la clase pasada? Sí. El toString no lo conocía, el catch tampoco, sí, el catch. Bueno, esto lo vamos a ver después en alguna clase, pero ya se lo voy introduciendo. El try, cuando, si el try te lo está pidiendo el lenguaje, ¿por qué? Porque el try, ¿ven? Con el catch, ¿para qué sirve? Como la lectura de archivos y otras funciones son muy propensas a tener errores, entonces el lenguaje, en cierta forma, te obliga a que vos captures los posibles errores, ¿sí? Fíjese, acá si vos le pones el try, te pone unreported exception, file not found exception, dice must be caught, debe ser capturada, ¿sí? Hay clases que manejan ciertos recursos externos que a veces sobre los cuales uno no tiene el control. Entonces, cuando aparece un error, tiene que ser capturado. Fíjense, ¿cómo es el mecanismo? Uno hace el try entre llaves. Este código que está entre el try es el que va a poder dar algún tipo de error. Y después el catch me dice qué tipo de error qué excepción. Esta dice file not found exception, o sea, archivo no encontrado. Fíjense que nosotros, si yo le pongo acá test1cc, ese archivo no existe en mi disco, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo les digo que el archivo no existe. Entonces, si yo corro este programa, ¿qué va a pasar? Me escribe, fíjense, file not found, que es lo que dice acá, file not found, ¿ven? Sí. Otra forma también, a veces que se usa para ver la excepción es un punto print extract trace. Es la excepción, ¿ven? Este objeto E. Y esto me va a imprimir cómo estaba el estado del programa en el momento del error. Entonces, fíjese qué pasa. ¿Ven? File not found. Eso es lo que yo tenía escrito. Y esto es la impresión del error. Fíjense que acá les imprime lo que se llama el stack, o sea, cómo fue el orden de llamadas. ¿Cómo fue el orden de llamadas? Yo arranqué por ejercitación 1 Java 22, o sea que es este. Fíjense, arrancó por acá. Después pasó a demo 1.27, que es este. Trató de abrir el archivo. Y acá estas ya son clases internas. File reader, file input string, file input string, file input. Todas estas clases están adentro de la librería de Java. Pero acá me dice que mi último código mío, donde yo hice la llamada para que me diera el error, fue este. O sea, en esta línea fue donde se produjo el error, que fue donde no encontré el archivo. ¿Sí? Si lo quieren ver del punto de vista de debug. Ustedes cuando hacen clic acá, le hace la línea en debug. Entonces ustedes pueden hacer botón derecho acá y pueden hacer un debug del file. Entonces,
va a correr todo hasta ese punto, ¿ven? Hasta acá. Estamos en lectura 1, la línea 24. Con F8 podemos ir avanzando línea por línea. F8. Y ahora yo voy a hacer un F8 acá y fíjese lo que pasa, ¿eh? Pasa al catch, al final phone exception, e imprime el system, esto acá imprimió y acá imprimió el stack y ahí retorna. Pero retorna una salida que acá, fíjense, acá tenemos las variables. Salida está vacía, ¿ven? Cuando tienen algún error medio extraño que no saben bien por dónde viene la cosa, pueden debuguearlo. Pueden hacer un clic en una línea y después ir siguiendo el programa y ver en qué punto falló. O si no, poner esto, print stack trace. Entonces ahí les va a indicar bien cuál fue en qué punto fue el error. ¿Sí? Bien. El Stream Builder más o menos quedó entendido para qué sirve. Es un objeto que sirve para appendar cosas. Y se va armando todo un choclo y después uno lo puede sacar con el toString, por ejemplo. Cuando uno tiene que armar un string que está compuesto por varias partes, la forma más práctica es hacerlo con el Stream Builder. Bien, ahora les quería mostrar este método lectura 1, este mismo ejercicio, pero usando otro sistema de lectura. El escáner. Este sistema de lectura es práctico, pero tiene alguna limitación que después vamos a ver. Cuando son archivos de texto así, realmente líneas completas de texto, el escáner funciona. Después vamos a ver que para otros sistemas de archivos el escáner es medio complejo. El escáner más que nada sirve para la consola, para leer cosas de la consola, no tanto para andar procesando información. Pero en este caso sirve. Fíjense, hacemos un file, archivo, new file, acá le ponemos el mismo nombre. Acá hacemos un escáner y le pasamos el archivo. Y se acuerdan que el escáner le tenemos que preguntar primero si tiene alguna línea para leer. O sea, mientras tenga una línea, mientras tenga hasNext de verdadero, nosotros vamos a hacer un next line. Y lo escribimos en esta variable line, que es un string. Y acá hacemos lo mismo de antes. Hacemos el string builder, el append y el append. Acá tenemos el mismo catch de siempre y devuelve el toString. ¿Sí? Vamos a ver la lectura 2. Vamos a correr. Esto va a tener que dar la misma salida que la otra, si va todo bien. ¿Sí? Es otra forma de leer un archivo. Repito, cuando son los archivos sencillos de texto. ¿Sí? Sin cosas raras en el medio. Bueno, ¿vamos bien? ¿Hasta acá? Pablo, ¿qué tal? No te había visto.
Hola, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Sí, llegué retarde, perdón. No, no hay Hola. problema, no hay problema. Uy, se nos fue. ¿Se fue alguien? No. No. Usted que comparte dos pantallas, una de las dos se le fue. No me digas, ¿sabes qué pasó? Segundo. Ah, tenía la computadora con batería. Ah, se apagó la computadora. A ver si revive. O se apagó. Se durmió. No, se murió todo. Bueno, eso por dejar la computadora solo en batería. Igual creo que estamos grabando acá, así que Sí, está grabando. no hay problema. Bueno, bien, vamos a pasar al otro ejemplo. Realizar un programa con una clase adicional a la principal que incluye un método y que éste pueda leer el contenido de un archivo de texto línea por línea. Y colocar cada línea leída en un array. Este método deberá también ordenar el array generado y devolverlo al método que lo ha llamado. Luego imprimir el array obtenido a la consola. ¿Sí? Acá combinamos la lectura del archivo, pero ya ingresando los datos que uno va leyendo del archivo a un array. Acá tenemos la clase principal, se llama, la clase que va a hacer el trabajo se llama demo E02, es esta. Y tenemos la misma estructura de siempre, el file reader y el buffer reader. El archivo se llama test2, txt. Vamos a abrirlo. Test2. ¿Sí? Tiene 2, 4, 6, 7 líneas. Son archivos muy sencillos, ¿sí? Más que nada para demostrar el funcionamiento. Y lo que sí generamos acá es un array list. Un array list a partir de un list de string. Este formato que ustedes ven acá sirve para que el objeto list funcione solamente con string, que yo le pueda agregar string. Cuando yo quiera agregar otro tipo de cosas, no me va a permitir. Es para que el funcionamiento de este objeto sea un poco más acotado y menos problemático. Yo acá, esto fue introducido en Java en las versiones 5 o 6, antes no existía. Esto viene de lo que son los objetos en C++ y que sirven para restringir y hacer una programación un poco más genérica. Entonces, misma estructura, el try, el catch. La lectura es prácticamente lo mismo. Leemos una línea, pero la línea que leímos la agregamos a esta lista con el método add.
¿sí? Esto es un array común que tiene, por un lado, los datos y por otro lado, un índice. Cada vez que agregamos un elemento, se va incrementando el índice. Y acá tenemos una utilidad que se llama del objeto collections, sort, para poder ordenar un array. Esa es la forma que tenemos para que un array común se pueda ordenar por los datos que tienen los valores, en la columna de valores. Los índices van a estar, o sea, los elementos van a cambiar de lugar en los índices. No es que los índices se cambian junto con los valores, sino que si tenemos 10 elementos, el índice del 0 al 9 quedan igual y los valores se van permutando para que queden ordenados. ¿Sí? Entonces, el método este, fíjense que tiene como salida una lista. Retorna una lista. Y acá la salida es una lista. Y acá la podemos imprimir porque Java me permite ver una lista en cierta forma en modo de texto para poder verlo en la consola. ¿Sí? Acordémonos el archivo que tiene esto. Se supone que esto tendría que salir un poco más ordenado. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo se ordena. Línea 1, línea 11. Porque esto está ordenado en forma textual, no en forma numérica. Entonces, línea 17 está antes que línea 2. Y así sucesivamente. Esto le va a pasar muchas veces cuando ustedes tengan datos, los cuales incluyen números. Esos datos que incluyen números a veces no siguen la regla que uno pensaría que los números se ordenan por números, sino que se ordenan por texto, por la ubicación en la tabla ASCII. Entonces, el orden va a ser de acuerdo a ese criterio, ¿sí? Pregunta, ¿cuándo podría llegar a dar esta excepción? Unable to read the file. Cuando el archivo no existe. Cuando no existe. Cuando no existe, me suena más que sería file not found. Quizás cuando el archivo está usado por otro programa. Ah, claro, claro. Otro programa. Sí, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Vamos a ver si funciona. Yo voy a ir a suponer que alguien, el sistema o alguien, otro usuario, necesita que ese archivo no lo cambie nadie, entonces... Quizás no tiene permisos de lectura. Claro, no sé si yo lo voy a poder hacer, pero... Hidden, ¿no? Vamos a ponerle hidden acá. Estas son características que puedes darle el Windows a los archivos. Un archivo hidden. Reader no hay problema porque yo lo voy a leer nada más. Si lo quisiera escribir y estuviera read only, no me voy a dejar. Pero vamos a ver hidden, a ver si me deja leerlo el archivo. Sí, igual me deja leerlo. O sea, hay algunas condiciones que pueden llegar a tener los archivos que... Ah, pero yo me parece que... Ah, fíjense, desapareció acá de la lista porque lo puse hidden, ¿ven? El test2.txt. ¿Se dan cuenta? Para hacerlo aparecer voy a usar acá mi super...
Total Commander. Sí. Display, Show Hidden Files. Acá tengo. El Acá me que, pareció test 2, ¿ven? Que está hidden. Y acá le saco el hidden. Lo que podemos hacer es sacarle los permisos, tal vez. Profe, Pero ya es más complicado. este software Total Commander, que es tipo Sí. es como el Norton Commander de los viejos tiempos. Sí, es la evolución de eso. Ah, genial. Después me lo voy a buscar. Nos falta el CPAP, el Central Point Antivirus, y estamos todos completos. modo vintage. Sí. Profe, pruebe con el archivo pagefile.sys, el del disco C. Ese tiene solamente permiso de sistema de Windows. No le va a permitir porque nadie lo puede abrir ese archivo en general. A ver. Vamos a probar, a ver. Suele estar en c::pagefile.sys. System Files. Fija. Swapfile.sys. O pagefile.sys. Ese, pagefile. Que está en el C. Exacto. Es más, ese archivo suele está usado por Windows. Cuando Windows ya se enciende, ya está funcionando. O sea, ya lo está usando todo el tiempo. Entonces no le permite. Fíjese que tiene 10 gigas, un archivo muy grande este. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Todo es posible. ¿Alguien no entiende lo que estamos haciendo? Estamos tratando de abrir un archivo que se supone que no se puede abrir para que me tire la excepción. Si lo llega a abrir va a ser un descontrol porque va a agregar toda una... Y puede ser que se cuelgue todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Puede pasarse. Hey, ¿cómo lo encontrás? File not found. ¿Cómo lo tiene Pagefile en su computadora? Pagefile.sys. Por alguna causa no lo encuentra. Vamos a ver este, swapfile.sys. No, file not found. Se ve que no me deja ni verlo, ni encontrarlo. El programa, por lo menos este programa tan sencillo, ¿no? Se ve que no. Fíjense lo que pasa. Si hacemos un debug acá, y debugueamos esto, ¿qué va a pasar? Con F8 lo vamos avanzando, y cuando quiere abrir este archivo, salta la excepción. Este try capturó la excepción y le digo al usuario que el archivo no lo encontré. Esa es una forma de que el programa no reviente, sino que la salida sea una salida controlada y le dice al usuario que el archivo no lo encontró. ¿Sí? Ese es el objeto de capturar las excepciones. Bueno, acá tenemos lo mismo que teníamos acá arriba, pero con el escáner, que básicamente es lo mismo. Es leer el archivo con el escáner. No hay mucha más...
y el collection.sol para ordenar. Bueno, ¿estuvieron llenando el archivo que les pasé? Sí, A ver qué encontramos. Sí, hay profe. 9 datos. Bien, muy bien, perfecto. Yo lo voy a tocar acá un poquito. Bueno, en realidad me voy a copiar y pegar, porque así lo vamos a pegar acá en este archivo. Que se llama test 3. Este lo había hecho yo de prueba, pero vamos a poner los suyos acá. Todo separado por coma. Perfecto. Muy bien. Y lo guardamos. Entonces, siguiente problema. Realizar un programa con una clase adicional a la principal que incluye un método y que éste pueda leer el contenido de un archivo de texto línea por línea. Cada línea leída contiene 3 campos, separados por una coma. El primero es un nombre de empresa, el segundo es un rubro de la empresa y el tercero un número que corresponde a la facturación anual. El método deberá analizar la información leída del archivo y devolver la línea del archivo como un string, que corresponde a la empresa con mayor facturación anual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Duda? Sí, yo lo estaba releyendo. Bien, entonces, acá vamos a combinar algunas cosas. El ejercicio 3. Tenemos 2 variantes, 2 soluciones posibles. Fíjense, la lectura del archivo es como siempre, file reader, buffer reader. Leemos una línea del archivo y mientras no sea null, lo agregamos a una lista. Método add. A esta lista que es de strings. Todo perfecto, obtenemos la lista. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué habría que hacer? A ver, consulto antes de mostrar el código. Tenemos o sea, lo que tenemos ahora es, tenemos un arreglo donde cada línea de esta es un elemento de un array. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué Sí. tendríamos que hacer para obtener la línea con la mayor facturación? Descríbame el algoritmo, no cómo no qué hay que programar, sino cuál sería la lógica. ¿Cuál sería la lógica para buscar la línea con mayor facturación? Y no Bueno, hay que comparar todos los valores del tercer parámetro de cada línea. Y elegir. Bien. O sea, Por ahora tenemos la línea completa en Bueno. cada... yo haría un split. Un split y Habría... cargaría un dato propio dado por
por 3, un tipo de dato, no me acuerdo, user defined type, tipo definido por el usuario, que tenga 3 valores, 2 string y un integer, y luego eso lo podría meter en una lista, y luego a la lista le doy un sort por el tercero. Claro, en cada línea tenemos la línea completa. Hay que hacer por lo menos dos acciones. Una, en principio, aislar este dato, ¿sí? De la línea, de alguna forma, obtener solamente este dato, el último. Eso sería la primera acción. Y después, de alguna forma, hacer alguna comparación para obtener el mayor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando tenemos que procesar strings, hay unos métodos en casi la mayoría de los lenguajes que se llaman split, como dijo Reynoso, que no me acuerdo el nombre. Marcelo. El pollo para los amigos. Tiene permiso, me pueden decir pollo si quieren. Bien. ¿Qué hace este split famoso? Es algo muy usado, porque cuando leemos archivos separados por un carácter, el split lo que hace es agarrar este carácter y cada elemento que está entre carácter de separación genera un pequeño array. O sea, por cada línea yo genero un array. ¿Se entiende? Sí. Primero leo la línea completa, que sería acá primero lo que hice fue leer línea por línea y meterlos en la lista, ¿sí? Me quedó una lista con cada línea del array. O sea que yo como que pasé de la estructura del archivo de texto a un arreglo, que es un arreglo que son cada posición del arreglo una línea del archivo. Me transferí el archivo a mi lenguaje interno de Java, a una estructura que yo puedo controlar. Generalmente uno hace eso. Cuando tiene que procesar información, no anda trabajando con la información como está en su formato original, sino lo que hace es traspasar la información a algún formato manejable por el lenguaje que yo estoy teniendo, en este caso Java. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Hago un array y ese array va a tener una línea, una posición de array por cada línea de archivo. Y esto lo guardo en este array, list. Esa fue la primera parte. Segunda parte, tengo que aislar el elemento del número. Para eso dijimos que por cada línea, fíjense, acá usamos un for, ¿se acuerdan? Este for sirve para ir iterando un array. Le ponemos for, le ponemos la variable que voy a obtener por cada elemento del array y acá el array que yo estoy iterando. ¿Por qué? Porque este array, list1, en realidad es el array que me leyó cada línea del archivo. Yo acá voy a obtener en línea cada línea del archivo completa. Voy a obtener esto, después voy a obtener esto, de a una voy sacando, ¿sí? En línea. Después, ¿qué hago? Agarro esa línea que obtuve y le aplico el split. Y acá le pongo el carácter separador que estoy usando. Acá, si ustedes tienen un string que está separado por otro carácter, le ponen acá el carácter que está separando los campos
y genera, ¿se acuerdan? Un arreglo de strings. Este es un arreglo nativo, el básico, que se llama AR línea. Este AR línea, ¿qué se supone que va a tener? ¿Cuántos elementos va a tener si yo hago un split de esta línea, por ejemplo? ¿Cuántos elementos va a tener ese arreglo? 3. 3 elementos, perfecto. ¿Se acuerdan el índice del primer elemento? ¿Qué número es? 0. 0. Entonces, el elemento del número, ¿cuál va a ser? 0. No, de Dos. ese. No era que sacó. Ah, Dos. 54. 0. Este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2 del arreglo, de la línea. Ok. Este, AR línea. Y acá vamos a hacer también la lógica de comparación. La lógica de comparación es muy sencilla. Yo hago un número igual a 0. Este double. Acá también pueden poner un long si quieren. Eso funcionaría igual. Porque en este caso son números enteros. Entonces, pongo uno que es mayor a 0. Entonces yo genero un número que sería la facturación de esa línea a partir de, fíjense, de AR línea 2. En realidad esto está de más. Esto podríamos obviarlo, fíjense. Yo genero un objeto double, que es un número, a partir de lo que me trae la línea en la posición 2. Entonces me transforma este numerito que está acá, que es un string, en realidad yo lo leí como string, y me lo transforma a un double. Fact empresa. Entonces ya tengo un número de la facturación de esa empresa, de esa línea. Entonces después uso el método de comparación. Comparo lo que leí con este fact X. ¿Cuál va a ser mayor acá? Cuando leo la primera línea, cuando yo leo la primera línea. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Fact empresa o fact X? ¿No sería fact X? Fact X es un 0. Fact empresa Es es un 1. lo que yo leí del archivo. ¿Cuál va a ser mayor? Fact empresa. Fact empresa. Entonces, fact empresa compare to fact X, digo si es mayor a 0. Cuando este es mayor a este, el resultado de este método, compare to, ¿cómo era esto? No. ¿Sí? No, cualquiera. No me acuerdo cómo era el tema de la ayuda, pero bueno. El compare to es un método que tiene el double y que cuando compara uno con otro, si este fact empresa es mayor a este, me da un número mayor a 0. Entonces, esto me da verdadero. ¿Y qué hago? Yo guardo en fact X, fact empresa. Guardo el más grande, lo guardo en fact X. ¿Sí? Y de paso guardo la línea también, porque lo que yo tengo que devolver es la línea entera. Entonces acá línea X es la línea que leí del archivo.
Acá procesé la primera línea. Entonces después leo la segunda línea. La primera línea del array, del list 1. Después obtengo la segunda y hago todo lo mismo. Y acá voy a comparar si lo que me dice el archivo es mayor a lo que tenía la línea anterior, en cierta forma, en este caso la anterior porque es la primera que leí y ahora estoy leyendo la segunda. Si esta fuera mayor, pasa a ser la que tengo guardada acá. Y así sucesivamente procesando todas las líneas del archivo. O sea que en el if te compara las líneas de quién facturó más. Está comparando el número que yo guardé como máximo temporal con el número que saqué del archivo de la línea que estoy procesando en el momento. Esto solamente es para obtener el máximo. Hago una pasada por todo el archivo y voy viendo a ver cuál es el máximo. ¿Y cómo sabes cuál es el máximo? Y porque yo pongo uno que está en 0. Yo asumo que el máximo es 0 acá. Y después comparo. El que yo leí recién, ¿es mayor a 0? Si es mayor a 0, entonces el máximo pasa a ser el que leí recién. ¿Eso lo guarda en la línea? No, lo guarda acá en FactX. Ahí está, genial. Y esta la guarda por las dudas porque después la tiene que mostrar. Ok. Y después lee la siguiente línea y compara. Yo acá en FactX tengo la última que leí, la máxima en realidad. Si esta que leí es mayor a la máxima, entonces esta pasa a ser, la máxima pasa a ser la nueva. Bien. Entonces, ¿qué debería darnos de resultado? A ver, ¿quién facturó más acá? Peugeot, ¿no? Peugeot. Sí. 100.000 millones, impresionante. Entonces, si corremos el ejercicio, Peugeot. Lo que podemos hacer ahora es debaguearlo para que ustedes lo vean. Vamos a debaguearlo acá. Entonces, debug. Siempre con F8 voy avanzando. F8. Acá yo ya leí el archivo y lo tengo fíjense, el archivo lo tengo acá. Fíjense, es una lista que tiene, ¿ven? Cada posición del archivo lo puedo leer acá, ¿ven? Esta es una ventanita que me dice todas las variables que tengo activas. Y ustedes las pueden examinar. Entonces, saco la primera línea. Fíjese, línea. Línea es esta. Acá. Vía Vespucio Alimentos, 10.200. Genero el AR línea. El AR línea está acá, fíjense. 3 posiciones. La posición 0 tiene el nombre, la posición 1 tiene el rubro, la posición 2 tiene la facturación. FactX lo tengo en 0, porque es la que yo generé acá.
Y ahora vamos a ver fact empresa. F8. Fact empresa, fíjense. 10.200. Ahora comparo fact empresa con 0. Fact empresa, 10.200 es mayor a 0. Entonces va a entrar al if. Entonces guardo fact empresa en fact X. Fact X me quedó con 10.200. Y línea X la guardo porque la necesito para sacarla después. Que la misma línea que... Acá toqué línea X sin querer. Control Z. Fíjense que hasta pueden tocar las variables acá. Pero bueno, acá no nos afecta. F8, seguimos. Siguiente línea. Arlínea. Frávega, tecnología, 60.000. 60.000 es mayor a 10.200, entonces va a entrar. Entonces fact X pasa a ser 60.000. Siguiente. Arlínea. Peugeot tiene 100.000. Entonces 100.000 va a superar a 60.000. Entonces fact X pasa a ser 100.000. Siguiente línea. Arlínea. Telecom. 54.000. Acá 54.000 es menor a 100.000, entonces no va a entrar al if. Entonces continúo. Y así sucesivamente, ya sabemos que todas las demás son menores. Acá tenemos a Telefónica. Acá tenemos Versal. Y así sucesivamente. Y línea X la guardamos para poder después devolverla. Después hacemos acá en el botón verdecito, avanza hasta que termine el programa. Ah, no. Le sacamos acá el debug y avanzamos. No, cualquiera me dice. Vamos de vuelta. Run. Está, Peugeot, automotriz, 100.000. ¿Se entendía más o menos? Sí, sí. Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver otra variante, como para ir terminando, que es otra variante desde el punto de vista ya un poco más cuando tenemos procesos de clases un poco más complejas. Esta es una clase muy sencilla que tiene 3 elementos. Pero si hay líneas que tienen 100, 200 elementos, entonces es complicado manejarnos con array. Entonces, ¿qué conviene hacer? Lo que siempre conviene hacer es que la información que yo estoy manejando la trate de mapear a alguna especie de clase en mi lenguaje, en este caso Java, y las clases tienen atributos y métodos, van a ser clases básicamente con atributos, y esos atributos van a ser los campos que tengan estas líneas. Entonces, ¿yo qué hice acá? Armé una clase empresa sencillita que tiene 3 variables. Un string que es el nombre, un string que es el rubro y un long. Fíjese, acá lo hago con long, que es la facturación. Entonces, acá vamos a tener un array, pero de empresas, ¿ven? O sea, por cada línea del archivo que yo estoy leyendo,
voy a generar un objeto empresa. ¿Se entiende? Usando el constructor. Entonces, fíjense, yo acabo el mismo sistema, FileReader, BufferReader, readLine. Acá hago el split, fíjense. Obtengo la línea y el split lo hago acá arriba. Obtengo el AR línea. Este AR línea es un array con 3 posiciones. Y yo ahí al toque genero un nuevo objeto empresa que tiene el constructor. Fíjese, el objeto empresa tiene el constructor con los 3 campos, los getter y los setter, y el toString. Eso se acuerdan, ¿no? De la primera materia. Los getter, los setter y el toString y el constructor, ¿sí? Estamos usando todo lo que vimos en la materia anterior. Entonces, acá genero una nueva empresa. ¿Y cuáles son los argumentos de entrada? El nombre, que es la posición 0 del array, el rubro, que es la posición 1 del array, y la facturación, que acá tengo que pasarle un long. Entonces, ¿qué hago acá? Hago un objeto long acá mismo, hago un new long, y le paso como parámetro la parte 2 del array. O sea que acá le paso un string, acá le paso un string, acá le paso un long al constructor. Y ya me queda este objeto E1. Y lo que yo agrego a mi lista no es la línea del archivo, sino directamente agrego un objeto E1 a mi lista, un objeto empresa. O sea, yo armo un array de empresas que se arman a partir de el archivo. ¿Se entiende eso? ¿Lo podría volver a explicar? Sí. Yo voy leyendo el archivo igual que antes. Y cuando obtengo la línea, esta línea, obtengo la línea del archivo, completa. Voy obteniendo línea por línea en esta variable strlen. Después, ¿qué hago? Hago el split de la línea para obtener este arreglo. Y este arreglo va a tener 3 posiciones: el nombre, el rubro y la facturación. O sea, tengo un array con los 3 campos ya separados, que los tengo en un array. Ya tengo los campos separados acá. Y con cada uno de esos campos, con el 0, con el 1 y con el 2, armo un objeto empresa, que es este E1. Entonces yo ya tengo, a partir de esta línea de archivo, tengo un objeto empresa. ¿Que este objeto empresa qué me representa en realidad? ¿Qué estoy tratando de representar con este objeto empresa? Y todo el string, todo el art línea. Estoy tratando de representar una empresa que representa esta línea de texto. Para mí ahora es una empresa. Entonces yo puedo ya manejar los campos internos de la empresa. Puedo usar toda la potencia de la programación para manipular los campos. Entonces yo agrego a esta lista, no agrego el string del archivo, sino agrego directamente la empresa. ¿Sí? O sea, yo acá tengo una lista de empresas. Y ahora hacemos lo mismo, fíjense. Ahora vamos a
a recorrer el archivo, el array que tienen las empresas. Antes nosotros recorríamos el array que tenía las líneas del archivo. Ahora no, ahora vamos a recorrer el array que tiene las empresas directamente. Entonces, por cada elemento de ese array tengo una empresa, EX. Entonces directamente yo hago EX get facturación. Y acá tengo la facturación de esta empresa. Y este fact empresa lo comparo con fact X. Si es mayor a 0, fact X, fact empresa. Y acá lo que guardo, fíjense, es la empresa EX, que es la que me dio la facturación mayor. Antes guardaba la línea directa, la línea entera. Ahora acá guardo la empresa. ¿Por qué les hice este ejemplo? Porque ustedes más adelante, esta es la forma en que generalmente van a trabajar. Cuando ustedes tienen texto, lo que se hace ese texto, este es un texto sencillo, pero si es un texto más complejo de, yo qué sé, 100, 200 campos por 10.000 filas, es complicado manejarse con los arreglos. Es mucho más simple manejarse con objetos que tienen internamente un campo por cada columna. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a... acá lo único que estamos haciendo es procesar un numerito de facturación, pero capaz que ustedes tienen que hacer búsquedas, tienen que hacer comparaciones, tienen que agrupar, tienen que hacer otras operaciones con todo ese choclo de información. Entonces es mucho más práctico tenerlo en un objeto que representa la fila que yo acabo de leer. Siempre el objetivo es la información que yo tengo externa, transformarla en algún objeto de Java o del lenguaje que ustedes estén procesando que me represente esa información, porque es mucho más fácil de manipularla. ¿Se entiende el concepto? Sí. Y acá tenemos el letToString. Acá sigue devolviendo un string porque yo este método sigue devolviendo un string porque yo le puse acá el letToString. Le devuelvo a la empresa un toString. Pero me va a imprimir algo distinto, me va a imprimir el objeto. Vamos a ver cómo sale. ¿verdad? Este es el salida 1, salida 2, lectura 2. Y acá vamos a poner salida 13, no me acuerdo. ¿no? Salida, lectura 2. Lectura 2. Bien, vamos a correrlo a ver qué sale. Ah, fíjense. Number format exception. ¿Dónde me está dando el problema? Demo E367, ¿ven? La línea 67. Demo E3, línea 67, que es... Fíjense, cuando yo estoy tratando de generar el nuevo objeto. ¿Será los paréntesis que tiene el long? Porque el long area... No, me parece que esto viene por este lado. Creo que es así. No sé por qué, pero hay que hacer algo así. Acá generamos un string y con el string generamos el long. Vamos a ver si es esto. No tengo exactamente bien por qué pasa esto, pero puede llegar a pasar. Vamos a probar de vuelta. No, este no lo terminé de probar a fondo hoy.
10.200. Ah, porque tiene espacio, ¿ven? ¿Ven que tiene un espacio? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿ves? Cuando procesan archivos, también tienen que tener en cuenta un montón de cosas, los espacios, los caracteres extraños. Este new string punto trim. Punto trim, no sé si conocen este método. El punto trim le saca los espacios que tenga sobrando de adelante y de atrás y deja solamente la información que es sin espacios. Fíjese, todo lo tuve que hacer para que me acepte el dato que está acá adentro. Tuve que transformarlo en string primero. Después le tuve que hacer un trim y todo eso tuve que hacer un long para poder meterlo al objeto. Pero todo esto vale la pena hacerlo, porque una vez que uno lo hace, tiene el long adentro del objeto empresa y es muchísimo más fácil procesarlo. Es mucho más fácil trabajar con un long de Java que andar trabajando con este string extraño que no sé lo que viene del archivo. ¿Sí? Sí. Entonces, si corremos ahora, ahí está, me imprimió la... Fíjese acá, me está diciendo el toString de la clase, empresa. Entonces me dice que el nombre es Peugeot, que el rubro es automotriz, que tiene un espacio, ven acá adelante, y la facturación es 100.000. Y si vamos al archivo, claro, ves acá hay un espacio. Que esto es totalmente esperable en un archivo que viene de una fuente generada por otro sistema. Muy común. Entonces siempre conviene los strings, casi siempre conviene hacerles un trim para que no estén apareciendo espacios extraños que molesten. Bueno, ¿se entendió más o menos? Las ideas es para... Son todas cosas para tener en cuenta en el momento de procesar arreglos y procesar archivos. ¿Sí? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy cortando la grabación y vamos terminando.